Y funcionarios de San Martín. Hoy tenemos el privilegio de contar con el doctor Gustavo Herber, que va a exponer sobre veredicto del jurado, motivación y recurso, garantías en tensión. A modo de organización, les pedimos a todos que por favor silencien los micrófonos. Esta exposición, el doctor accedió a que la podamos grabar, con lo cual después van a poder todos acceder a través de la página de la asociación, y las preguntas que seguramente nazcan a raíz de su exposición las van a poder realizar por el chat, y el doctor Gustavo Herber las va a contestar al final de su exposición. Seguramente todos los conocen, pero bueno, los presento formalmente. El doctor Gustavo Herber es camarista del Departamento Judicial de San Isidro, es ex becario de investigación, doctor en Derecho Penal, profesor de grado de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de San Isidro y de la Universidad Católica. Además es miembro de la Red de Jueces Penales y de la Asociación de Profesores de Derecho Procesal Penal, autor de varios libros y decenas de artículos de la especialidad. Esto lo quiero decir ahora, no quiero robar tiempo a la exposición del doctor, pero bueno, esta iniciativa en forma conjunta nació el doctor Rodrigo Núñez y el doctor Nicolás Schiavo, como estábamos diciendo en la previa, que trabajan mucho en el área académica, y yo simplemente fui un enlace para traerlo a Gustavo, porque bueno, todos conocen de la amistad que nos une de tantos años, y cuando lo convoqué a Gustavo me dijo, sí, me hago un tiempo en la agenda entre los 3 posgrados que estoy dando, más obviamente todo el trabajo que le insume la Cámara, con lo cual agradecemos mucho su presencia en un tema tan vigente, como decía Rodri recién, que sigue generando tantas discusiones en el ámbito académico. Bueno, Gus, maestro, la clase es tuya, y bueno, cuando quieras podés empezar. Bueno, primero quiero agradecer a la asociación de haberme invitado. Sé que se movilizan mucho. He escuchado algunas de las charlas que han hecho en la Asociación de Magistrados de San Martín, porque son muy interesantes, la verdad. Y agradecerte a vos, Carolina, que nos vincula una vieja amistad, no vieja, joven amistad, y en haberme invitado, en definitiva. Bueno, lo que yo voy a hablar, con lo que tengo de voz, perdónenme, pero vengo con un poco de disfonía, es sobre motivación del veredicto, el problema de la motivación del veredicto cuando hay un veredicto que es realizado por un jurado, que es lego en su totalidad y por tanto es un veredicto inmotivado. ¿Y qué es lo que debe operar como recurso y cuáles son las necesidades que tiene que cumplir el recurso que se tiene contra un veredicto de condena? Al principio de la charla lo primero que dijimos es, bueno, es un tema muy importante, que tiene mucha relevancia. Sí tiene relevancia, pero tampoco hay que entender que la relevancia que tiene el juicio por jurados es respecto del juicio por jurados como referencia, no tanto como resolución de conflictos, sino como referencia de un sistema procesal. Digo esto porque el juicio por jurados tenemos que tener en cuenta que resuelve el 0,01% de los conflictos que se tienen, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Y no es algo exótico. En general, el juicio por jurados no tiene una gran capacidad de resolución de conflictos. No hay que pensar que el juicio por jurados está para que resuelva los conflictos en una jurisdicción. El juicio por jurados está para ser de referencia, de ser la última instancia con mayores garantías respecto de los casos complejos. Pero si no hay toda una cantidad de formas alternativas de resolver los conflictos, el juicio por jurado es insostenible. Por eso es importante, pero no tanto como realizador de la resolución de los conflictos, sino como modelo. ¿Sí? Por eso ahí tiene mucha discusión teórica, porque justamente es el modelo de donde se sacan los principios, y no tanto el sistema por el cual se resuelven los conflictos. Bien, voy a utilizar un PowerPoint para que me puedan seguir con más facilidad, porque
Además, cuando es por Zoom, yo utilizo mucho el PowerPoint porque no tengo el feedback de ustedes constante, entonces no puedo saber si me están siguiendo o no, y por tanto me parece que tener las ideas principales en un PowerPoint es importante. Bien, ahora viene mi destreza como informático. Ahí vamos. No. A ver. Compartir. Acá estamos. A ver, ¿por qué no se agranda? Ahí se agrandó. Bien. Bueno, esta es la charla. Jurados, motivación y recurso. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Por qué nos vienen estos problemas a nosotros? ¿Qué es lo que ocurre con el jurado, Lego y nosotros? Por un lado tenemos el modelo anglosajón, que está ahí en una columna, y que en el modelo anglosajón el jurado con veredicto inmotivado se basa en la soberanía popular. Allá el veredicto inmotivado tiene mucho peso propio, o sea, el veredicto es lo que decide la culpabilidad del imputado. Y para destruir un veredicto es la destrucción de un juicio. Entonces hay que demostrar que ese juicio ha sido llevado sin los principios y que de alguna manera hubo alguna garantía rota, pero nunca se lo va a atacar por la valoración que hizo, o es muy excepcional que se lo ataque por la valoración que hizo ese jurado, si lo tenemos como un jurado racional. Habría que demostrar que su decisión es irracional para poder entrar a sustituir al jurado. Hay mucha jurisprudencia en Estados Unidos y en el mundo anglosajón que habla de que no pueden los jueces técnicos sustituir al jurado. Solamente hacen un control de legalidad sobre el desarrollo del proceso y solo podrían desplazar a un jurado que fue irracional. Otro modelo completamente diferente es el continental europeo. El continental europeo se basa en un fallo motivado, es decir, el funcionario que es puesto a ser juez ya no es la ciudadanía como jurado que decide por su sufragio en base a su opinión, sino un funcionario que se le da autoridad. Ese funcionario tiene la obligación de desarrollar una argumentación. Y esa argumentación es controlada, porque como es una argumentación llevada a cabo por un funcionario, es controlada por otro funcionario ante la impugnación del imputado que es condenado por ese funcionario. Y entonces de ahí que el recurso vertical tiene mucha fuerza en el mundo del continental europeo, en el civil law, como dicen los americanos, y dentro del mundo anglosajón el recurso es algo excepcional, porque ya se expidió la soberanía popular. El problema es que nosotros tenemos una convergencia de estas dos comunidades jurídicas. De alguna manera tenemos que resolver el problema de cómo nuestro juicio por jurados va a operar cuando tenemos las garantías del mundo continental europeo que se fueron transmitidas de la Convención Europea de Derechos Humanos a la Convención Americana de Derechos Humanos y a través de las interpretaciones que hacen el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que son copiadas muchas veces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos todo ese bagaje cultural jurídico, y por otro lado tenemos que nuestra Constitución originaria transmite la idea de un juicio por jurados con modelo anglosajón. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos de alguna manera que digerir esto. Garantías del civil law con un juicio por jurados traído del Commonwealth, ¿sí? Del jurado anglosajón. ¿Cómo resolvemos esto? Este es el problema que tenemos nosotros como argentinos, es una peculiaridad nuestra. ¿Qué hizo el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires? En el fallo Castillo creó una teoría. La teoría que yo la llamé teoría de la opción. ¿Qué es esto? Para tratar de ser textual, extracté 3 párrafos. Dice, quien opta por ser enjuiciado por juicio por jurados está aceptando que el recurso contra una eventual sentencia de condena será de alguna forma distinto y con otros alcances que aquel con que cuenta quien es sometido a juicio por el tribunal por
parte del tribunal profesional. Ahora, ¿qué quiere decir distinto y con otros alcances? ¿Qué me quiere decir la casación con esto? Lo que dice es que la situación, hace una analogía, la situación aquí se plantea es parangonable con el instituto del juicio abreviado. Es decir, una opción. Yo en el juicio abreviado digo, bueno, está bien, condénenme, díctenme una sentencia con lo que ocurrió en la investigación penal preparatoria. No pido el juicio, pero a cambio de eso me hacen un techo de pena. El fiscal me pone el techo de pena con el cual yo estoy de acuerdo a ser sometido a juicio. Si este es mi techo, hágame el juicio con la investigación penal preparatoria. Ese es el juicio abreviado. ¿Qué dice entonces el tribunal? ¿Cuál sería los alcances distintos que tendría el recurso frente al juicio por jurados para el que opta por el juicio por jurados? Dice, la revisión es sobre la arbitrariedad de la sentencia como vicio del procedimiento, cuestión de derecho. Ello conduce a la necesaria adecuación del trámite revisor. Lo que me está diciendo es, miren, vos podés optar por dos mundos, o por el civil law o por el common law. Es decir, o haces un juicio por jurado si tenés un recurso restringido como se tiene en el mundo anglosajón, o si no, vas a un juicio con jueces técnicos, rechazás el jurado, vas a un juicio con jueces técnicos y vas a tener un recurso más amplio. Esta es la teoría de la opción, le puse yo. Bien, ¿qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la cuestión de las garantías? Bueno, BRP versus Nicaragua, del 8/3 del 2018, primera vez que la Corte Interamericana se expide expresamente sobre el juicio por jurados. Peculiarmente se expide dándole un recurso a la víctima, exigiendo que la sentencia tenga una motivación tal que satisfaga que la víctima conozca los hechos, las razones de la condena. ¿Sí? Revoca un veredicto absolutorio en este caso, bastante grave. Pero entre todo eso dice, bueno, el juicio por jurados puede funcionar. Si tiene todas las condiciones, puede funcionar. Pero ¿qué le exige el juicio por jurado? Le exige, con esta frase, nada excluye que las debidas garantías recogidas en la Convención Americana sean aplicables al juicio por jurados. Es decir, lo que está diciendo es, miren, ustedes pueden hacer el juicio por jurado. Acá en la Convención Americana de Derechos Humanos no hay un cierto modelo procesal. Ustedes tengan el modelo procesal que quieran, pero tienen que tener todas las garantías con el alcance que nosotros le pedimos a las garantías. En la Convención, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretando la Convención Americana de Derechos Humanos. Bien, esto no es un invento de nuestra Corte Interamericana. Esto lo había dicho también antes la Corte Interamericana en Fermín versus Guatemala, 2005. También lo dijo el Tribunal Europeo, como yo les dije casi siempre, la Corte Interamericana tiene antecedentes o vincula sus decisiones con antecedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde los problemas en general ocurren antes. Y también el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene también esta posición. Dicen, juicio por jurado está perfecto, en tanto y en cuanto se respeten todas las garantías. El imputado puede elegir entre las garantías. Él tiene disponibilidad de ciertas garantías y por tanto puede ver la conveniencia o no de someterse a procesos alternativos. Pero el Estado no puede obligarlo a optar. El Estado le puede ofrecer sobre qué procedimiento quiere. Mire, este tiene menos garantías, pero puede tener este juicio de conveniencia usted y tomarlo, juicio abreviado. Pero lo que no puede hacer es obligarlo a optar. Usted tiene estas garantías o aquellas garantías. Porque el imputado puede decir, ¿yo sabe qué? Quiero todas las garantías, no algunas garantías. Yo quiero juicio por jurado, recurso amplio, motivación. ¿No me dan estas tres cosas en las garantías de la Convención Europea Americana de Derechos Humanos? Y entonces las quiero las tres. Yo voy a juicio por jurados, me condenan, ahora quiero un recurso amplio. Y además quiero saber las razones de mi condena. El veredicto no me dijo nada. Vamos de nuevo al jurado anglosajón, jurado inglés tradicional. ¿Qué
¿qué compone el jurado inglés? Bueno, tiene muchas virtudes el jurado inglés. Tiene la participación ciudadana que le da legitimación popular, real legitimación popular al sistema judicial. Tiene la selección del jurado, en donde las partes construyen a su propio jurado. Ustedes saben que hay tanto recusaciones con causa como sin causa, es decir, tienen muchas potestades las partes para construir el jurado que la va a juzgar. Por eso cuando el jurado dicta su veredicto, tiene mucha fuerza, porque ellos le delegaron esa potestad cuando constituyeron ese sujeto que es el jurado, diciendo, miren, este es un jurado imparcial, por eso yo no lo recuso, o detengo mis recusaciones acá, porque este es un jurado al que me voy a someter. Entonces, cuando la decisión la toma, es una decisión con mucha fuerza, no solamente porque tiene legitimación popular, sino porque tiene legitimación de las partes que construyeron ese jurado. Tiene la máxima imparcialidad e independencia, ¿sí? El jurado no depende de nada, no depende de su sueldo para ser jurado, no depende de su carrera, no tiene problemas de ascenso, no tiene problemas de juicio político, no le importa. Lo único que le importa es decidir bien. Se confronta toda la prueba. Esto es una de las grandes cualidades del juicio por jurado. Yo no puedo introducir por lectura nada, o muy poco, porque el jurado no se pone a leer el expediente. Al jurado no le interesa el expediente. A los jueces técnicos sí, porque están acostumbrados a manejarse con expediente. Entonces, mucha información ingresa a los tribunales, a los juicios orales, por la galería. Ingresa por la lectura. Porque ¿para qué vamos a traer los testigos si van a decir más o menos lo mismo? ¿Para qué vamos a traer documentos si los podemos leer? O las pericias, es difícil traer al perito, lo ingresamos. El jurado no se le puede hacer eso. El jurado hay que mostrarle la prueba. Y la prueba no hay que mostrarla, hay que producirla. Y por tanto la verdadera confrontación se hace frente al jurado, que por su propio requerimiento necesita oralidad, concentración y confrontación. ¿Sí? Es por su naturaleza, es porque el sistema es así. Porque no hay otra forma de que un jurado lego se entere de cómo es la prueba de cargo y los argumentos o prueba de descargo. Es eso, se teatraliza. Se traduce la información en un discurso llano y esto legitima mucho al juicio, porque la obligación de los abogados acá es convencer a ciudadanos y por tanto tienen todo un trabajo de decodificación que de paso le sirve al imputado para entender qué es lo que pasa con su juicio. Yo muchas veces he observado, he sido fiscal, defensor y juez en tribunales orales y me di cuenta que a veces el imputado no entendía qué pasaba. Bueno, el imputado en un juicio por jurados en general entiende lo que pasa, porque los abogados se ocupan de explicarle qué es lo que pasa al jurado y por tanto lo entiende el imputado. Y por otro lado hay una particularización. Se construye toda una cantidad de normas, es decir, se manifiestan, se expresan una cantidad de normas, que son las instrucciones, al solo efecto de ese juicio. Entonces, todos los operadores del derecho están muy consustanciados con ese juicio. No es un juicio más, que se pone en una máquina de trabajo seriado. Es el juicio, porque se le van a dar instrucciones a alguien que no sabe de derecho y por tanto vamos a estar renovando todas esas reglas de derecho para aplicarlas a un caso que va a ser realizado en realidad por un jurado. Entonces tiene muchas virtudes el juicio por jurado, pero tiene problemas para nuestra organización constitucional. El primer problema es la motivación. El jurado anglosajón no motiva, no explica la valoración probatoria, no responde a los planteos defensivos, no refuta las hipótesis alternativas. El imputado no sabe las razones de su condena. Este es el primer problema. Y el otro problema es el recurso. El recurso contra el jurado, contra el veredicto del jurado, es un recurso por aplicación de la ley o debido proceso. No es un recurso sobre la valoración de la pena que hizo el jurado. ¿Por qué? Porque el principio acá es la soberanía popular.
es muy conocido, montones de doctrina en donde se establece los jueces técnicos nunca tienen que suplir al jurado, porque el jurado es la expresión de la ciudadanía y es la forma de limitar a la autoridad de Estado. Es el límite de la autoridad de Estado, protegiendo al ciudadano. Entonces, ¿cómo se le va a sobreponer los jueces técnicos al jurado? Esa es la filosofía del mundo anglosajón. Límite, límite. Y una vez que se expide el soberano, es decir, la legitimación que tiene el veredicto, hace que la única forma de revisión sea una revisión cuando hay irracionalidad. Es decir, cuando la valoración, cuando la prueba expresada en el juicio sea irracional que pueda sostener una condena. Esos son los fallos conocidos, Winship, Jackson, Cavazos, todos hablan más o menos de eso, solamente cuando es irracional, cuando de la prueba no se pueda construir de ninguna manera la hipótesis condenatoria, entonces podemos revocar la sentencia, pero porque el jurado fue irracional. ¿Por qué tienen este sistema, donde no necesitan motivación y donde no necesitan un recurso tan amplio? Bueno, porque en Estados Unidos no ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos. Sí ratifica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero declara programáticas las cláusulas 1 a 27. Ustedes saben más o menos qué quiere decir programáticas. Las aplico más o menos cuando quiero. Y no suscribe el protocolo facultativo, es decir, no pueden los particulares denunciar una contravención contra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el protocolo facultativo. Los particulares no pueden denunciar. Gran Bretaña sí ratifica la Convención Europea de Derechos Humanos y por eso tiene tantos conflictos dentro de la Comunidad Europea, caso Papón, Tasquet, Judge. No suscribe el protocolo número 7 de la doble instancia. Ellos dicen, no, miren, este tema es un tema que no es para nosotros. Nosotros nos manejamos con el common law. Así que esta cláusula, que no es una cláusula troncal de la Convención Europea, sino que es un protocolo posterior, el de la doble instancia. Nosotros lo tenemos incorporado directamente dentro del tronco de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sí ratifica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero hace lo mismo que Estados Unidos y no ratifica el protocolo facultativo. Es decir, los civiles, los particulares no me pueden denunciar, por lo menos, en el Comité de Derechos Humanos. Sí lo pueden hacer en el Tribunal Europeo. Canadá, que muchas veces utiliza la jurisprudencia de Canadá porque es mucho más amplia, no firma la Convención Americana, pero sí firma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sin hacer reservas. Es decir, que ahí sí pueden haber casos donde los particulares denuncien cumplimiento de alguna cláusula. Y en realidad los recursos del sistema canadiense son más amplios. Pero ¿qué pasa con la Argentina? Con nuestro país. Bueno, nosotros tenemos juicio por jurados, garantía de motivación y garantía de recurso amplio. ¿Por qué? Porque tenemos la Constitución Nacional, suscribimos la Convención Americana de Derechos Humanos, suscribimos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con el protocolo facultativo. Es decir, tenemos todas las garantías con todos los controles. Y entonces, ¿qué pasa en nuestra jurisprudencia? ¿Cómo nosotros estamos construyendo el problema o cómo nosotros articulamos el problema? Bueno, jurado y motivación, la Corte de Justicia Nacional en el 2019 se expidió en el fallo Canales. El fallo Canales toma a grandes rasgos la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en BRP versus Nicaragua del 2018. Ahí hay una doctrina sobre que la motivación es muy importante la motivación, y que los motivos que tiene el juicio por jurados, o los motivos por los cuales el jurado se expide sobre un veredicto, son más o menos los mismos que los que tiene un juez técnico. Es decir, aplica en más o menos la teoría de la construcción histórica de la verdad. Esto lo copia en más o menos, la Corte Interamericana lo copia en más o menos del fallo Casal del 2005,
y yo entiendo que es por importante influencia de Zaffaroni, que tiene una posición bastante reiterativa en este sentido. ¿Sí? Bueno, y también toma la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el fallo Tasquet. Tasquet, hay dos Tasquet, hay un Tasquet del 2009, creo que es otro Tasquet del 2010. El primero del 2009 es muy duro, en contra del sistema belga, que es un sistema de juicio por jurados que se define por cuestiones, después vamos a ver qué son las cuestiones. Y un Tasquet, un segundo Tasquet, que es el plenario del Tribunal Europeo, y de ahí la importancia del fallo Tasquet, en donde establece que el juicio por jurados del sistema belga, o que el juicio por jurados en general, podría contener la garantía de la motivación. Pero, aclara, en la medida que investigando cómo fue el proceso, se puede afirmar que el acusado comprendió las razones de su condena. ¿Sí? No es que cualquier juicio por jurado lo puede hacer. Ellos se expidieron por el juicio por jurados belga, que es igual al francés, y dicen que hay que investigar a ver si, después de haber hecho todo ese juicio, el imputado pudo conocer las razones de su condena. ¿Y qué dicen? ¿De qué manera puede conocer las razones de su condena el jurado? Bueno, es a través de las instrucciones o aclaraciones del tribunal que se den en el medio del juicio, a través de las cuestiones precisas e inequívocas que se le plantea al jurado, a través del alegato acusatorio, que hay una valoración de la prueba, y a través del recurso amplio, que tienen algunos sistemas, no el francés. En este caso, del alegato acusatorio y del recurso amplio, se está hablando de un fallo de United Kingdom, de la Comunidad Británica, el fallo Judge, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos también, del 2013. ¿Sí? Entonces estas son las condiciones para que uno pueda afirmar que con el juicio por jurados hubo conocimiento del imputado de las razones de su condena, es decir, fue motivado, ¿no? Se cumpliría con la garantía de la motivación. Ahora vamos a estudiar estas condiciones, las instrucciones, las cuestiones, el alegato y el recurso. Las instrucciones. ¿Pueden las instrucciones ser fundamento de una sentencia? En este caso, de la sentencia de un veredicto condenatorio. Mi definición es absolutamente no. A pesar de que en el artículo 106 del Código de Procedimientos Penal, mi gran amigo Granillo Fernández, con el que hice el código comentado, haya dicho que sí, por eso en la reforma dice las instrucciones deben entenderse o algo parecido, como los fundamentos de la sentencia, yo opino que no. Y el estándar o el juicio para establecer esta afirmación es muy sencillo. Si las instrucciones que le da el juez permiten saber las razones por las cuales me condenaron, es que esas instrucciones fueron no la expresión de una regla abstracta o la explicación de cómo se deben aplicar las reglas del derecho en este caso, sino que le manifestaron cómo deben valorar la prueba, porque esa es la razón de mi condena. La razón de mi condena es la valoración de la prueba. Y si un juez le indica de qué manera debe valorar la prueba al jurado, ¿qué ocurre? Es nula la instrucción. Porque los jueces nunca pueden indicar de qué manera debe valorar la prueba el jurado. En cuanto le esté indicando cómo tiene que ser la orientación, o de argumentos para orientarse hacia un lado, es decir, de razones de por qué hay que condenar, automáticamente esas instrucciones son nulas. Por tanto, nunca las instrucciones pueden ser fundamento de la condena. ¿Dan información? Sí, dan información. Dan información, mucha información, buena información. Información de calidad, porque es una información que es permeable a los ciudadanos, pero nunca puede dar las razones de la condena. Si yo leyendo eso digo, por eso está condenado, entonces es nulo, porque estuvieron orientando al jurado. El juez orientó al jurado, en un sentido. Hablemos de las cuestiones. Es decir, instrucciones no son suficientes.
Es una condición necesaria, nunca suficiente para establecer la motivación. Hablemos de las cuestiones. Las cuestiones son preguntas que se le hace el juez al jurado. En el sistema francés, como en el belga, se van haciendo muchas cuestiones, que es una degradación de preguntas. Por ejemplo, ¿estaba armado el imputado? ¿Esa arma fue disparada? ¿El disparo dio en un órgano vital? ¿Esa herida que produjo el disparo fue la única causante de la muerte? Entonces se va desagregando en muchas preguntas los hechos. Y entonces tienen demostrado esto, tienen por demostrado esto, tienen por demostrado esto, y a veces hay mucha cantidad. Por ejemplo, en el famoso caso Papón hay 768 cuestiones dirigidas al juez y que contesta el jurado. En Le Gillon, contra Francia, 12 cuestiones. Y entonces rechazaron el planteo de que no había motivación. Pero en Tasquet hubo 4 cuestiones y dijeron que se violaba la garantía de motivación. En el fallo Tasquet fue revocado el fallo Tasquet por falta de motivación, porque el imputado no conoció las razones de su condena. Y en Agnelet versus Francia también ocurrió lo mismo. Es decir, tienen que ser muchas cuestiones y explícitas. Además de explícitas, tienen que ser inequívocas, es decir, determinadas para cada uno de los imputados, que se entienda que se refieren a los hechos particulares del caso. Nosotros, como copiamos el modelo anglosajón, no tenemos eso. Nosotros tenemos, ¿existió el hecho? ¿Es culpable el imputado de ese hecho? Se acabó. Esas son las cuestiones. Por tanto, no hay información a partir de las cuestiones. Entonces, no tenemos información con las instrucciones, información suficiente de cuáles son las razones de la condena. No tenemos información con las cuestiones porque no tenemos cuestiones. ¿Qué pasa con los alegatos? Los alegatos es una información importante, muy importante, porque acá la acusación relaciona la prueba. Ahí el fiscal tiene que construir el relato en base a la prueba producida. Entonces ahí hay mucha información. Ahí se le dice al imputado, usted tiene que ser condenado por todas estas razones. Pero ¿qué ocurre? Que la defensa refuta esas cuestiones. Si no, la defensa se allana. Dice, bueno, sí tenés razón, fiscal, me voy. Si no se allana la defensa y refuta las razones del fiscal, o construye una hipótesis alternativa en base a la misma prueba que el fiscal dice que es condenatoria, esa pregunta o esa respuesta, que es una respuesta al fiscal y una pregunta al juez, queda sin responder. ¿Sí? El alegato del defensor no es respondido, porque lo único que le responden al defensor es condenado. Y se terminó ahí. Porque el jurado sufraga, vota, no expresa cuáles son sus motivos. No le dice, no, defensor, usted se equivocó, bla, bla, bla. No. Bien, jurado anglosajón entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? El jurado instruye al jurado en derecho, no desagrega los hechos, no existen las cuestiones, ya lo dijimos, el acusado alega sobre la prueba, pero el jurado no le responde a la defensa, como dijimos, ni la refutación de la valoración probatoria que hace el acusador, ni las hipótesis alternativas, sean exculpantes o disculpantes, o diminuentes. El problema es que nuestro artículo 8.1 dice que toda persona tiene derecho a ser oída. Y es de la manera que se construye nuestro modelo de motivación según la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué es motivación según la Convención Americana de Derechos Humanos? Es la forma en que se expresa el derecho a ser oído. El derecho a ser oído no es que una persona se ponga atenta y te diga, qué interesante. El derecho a ser oído recién se expresa cuando me responden a mí. Porque solamente cuando me responden yo supe que fui oído. Antes de que me respondan yo no sé si fui oído. A lo mejor entró por un oído y se fue por el otro. La única forma que nuestra Corte Interamericana, y esto viene del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en realidad, entiende que hay motivación es cuando se oyó
a la persona que hizo un planteo. Y la única forma de saber si se oyó es que le respondieron a la persona. Bueno, esta respuesta a la persona, que son las razones de la condena, no están en el modelo anglosajón. Entonces, ¿debe el jurado fundar? Y acá viene la gran pregunta. Bueno, hay muchos que dicen sí. Miren, son muchos los problemas, no me molesten, es mejor que el jurado funde y lo simplificamos. Lo dijo Mayer en su primer proyecto de 1994, me parece 1989, creo, bueno, no me acuerdo, no importa. En Córdoba, el jurado Escabino funda el veredicto. En España, el jurado con auxilio de profesionales funda el veredicto. En Italia, el juez técnico redacta la sentencia decidida por el jurado. En Alemania es parecido. En Bélgica, antes estaba el tema de las cuestiones, ahora reformaron, luego de Tasquet, reformaron su código procesal y dice, sin tener la obligación de responder a todas las conclusiones propuestas, que son las cuestiones, todas las conclusiones propuestas son todas las cuestiones que estábamos hablando. Formula las principales razones de su decisión, es decir, cada vez que le hace una pregunta, dice básicamente por qué decidió en ese sentido. Y lo mismo hizo Francia con su código procesal después de Tasquet, porque en el segundo Tasquet, que yo les dije, que fue el plenario del Tribunal Europeo, hubieron muchos amicus curia. Dentro de los amicus curia de Bélgica, que era la acusada, estuvo Francia, Gales, etcétera, etcétera. Todos los que tenían jurado donde no había motivación. Bueno, después de esto, después de que fue condenada a Bélgica, Francia dijo, ahora vienen por mí, dijo Francia. Entonces reformó su proceso. Y entonces tenemos el problema del juicio anglosajón. No tiene cuestiones ni motivación. ¿Sí? Porque hasta ahora no pudimos congregar de alguna manera de qué forma se puede decir, bueno, le fueron expresadas al imputado las razones de su condena. Y entonces las razones de su condena las tiene que dar el Tribunal del Recurso. No hay otra forma de que el condenado a lo largo del proceso pueda tener a alguien que le diga cuáles son las razones de su condena. Y esto, el dar las razones de su condena, se puede dar de dos maneras, que es las dos maneras que tiene el doble conforme para expresarse. Uno es revisar la decisión, es decir, un segundo juicio de mérito realizado por el Tribunal Superior, o revisar los motivos del fallo. Cuando existe un fallo motivado, lo que se hace es un juicio de legitimidad sobre la argumentación desarrollada en el fallo, que es cuando hay una sentencia escrita. Si no, la alternativa para el doble conforme es hacer un segundo juicio de mérito. ¿Cómo son los dos modelos? Vamos a ver los dos modelos. El modelo con jueces técnicos, que es este, y el modelo con jurado, que es el que viene ahora. Con jueces técnicos, yo lo que tengo es, primero un juicio, alegatos de las partes, y después el juez técnico tiene que responder a todos los planteos realizados, los planteos de cada una de las partes. Y para eso, y yo estoy hablando solamente de la determinación de los hechos, no me meto con la ley, no me meto con nada de eso, para determinar los hechos tiene que hacer un juicio de pertinencia y de legitimidad de la prueba, exclusiones probatorias, etc. Tiene que verificar la autenticidad cuando hay acusaciones de que no hay algún elemento auténtico dentro de la prueba, la credibilidad de los órganos de prueba, tiene que establecer la racionalidad de la argumentación con la cual se construyeron los indicios, y tiene que establecer por qué logró la certeza. A ese texto fundado, y cuando hablo de fundado puede ser fundado en forma oral o en forma escrita, no es importante eso, sino que se le responde a los planteos. Lo importante es responder a los planteos. Hay un juicio de legitimidad que hacen las casaciones tradicionales. El juicio de legitimidad es, primero, un juicio de correspondencia entre el proceso y la condena. Es decir, ¿la prueba que se utilizó en el proceso fue legítima como para realizar la condena? ¿Sí o no? Primera decisión de un tribunal de casación. Segunda, ¿fue omitida alguna prueba dirimente? ¿Se hizo el tonto el juez y no valoró una prueba que era importante y que se le trajo para hacer una sentencia arbitraria? Hay que verlo. ¿Se tergiversó la prueba al tribunal de primera instancia? ¿Tergiversó la prueba? Es decir,
el imputado decía, ahí me parece que era blanco, era clarito el auto. Y sale el tribunal diciendo, dijo el testigo que era blanco, era un sedán, etcétera, etcétera. O sea, puso más información que la información que daba el órgano de prueba. Tergiversar la prueba. Todo eso se puede hacer cuando hay alguien que dice las razones de la condena. Si no las dice, no se puede hacer esto. No se puede hacer un juicio de legitimidad sobre las razones de la condena porque no tengo la condena explícita. ¿Qué se hace entonces? ¿Cómo es el modelo del juicio por jurados? El modelo del juicio por jurados no tiene nadie que diga las razones de la condena. Sí tiene las razones de la acusación. Es decir, el acusador valora toda la prueba, la valora frente a la defensa y la defensa responde a esa valoración. Esta respuesta realizada a la valoración no va a tener ningún eco sobre el jurado. O sea, sí va a tener eco, pero ese eco va a ser intrínseco dentro del debate de la deliberación del jurado, pero no va a expresar las razones de la condena al imputado. El imputado no se va a enterar por qué razones el jurado refutó sus argumentos y aceptó los argumentos del fiscal. Es una cuestión de legitimidad. Si yo me mantengo en que la legitimidad es suficiente, listo. Pero entonces saquemos las garantías de motivación y saquemos las garantías de recurso amplio. Nos quedamos con la legitimidad y adoptamos el mundo anglosajón, que es posible. Con nuestra constitución originaria era posible. Con nuestra constitución actual, que exige motivación y recurso amplio, ya no es suficiente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Tribunal de Recurso para suplir esa falta de motivación? Bueno, la única forma es hacer un nuevo juicio de valoración probatoria respecto del agravio que traiga la defensa en punto a la determinación de los hechos. Es decir, volver a enjuiciar en función de la prueba obtenida en el juicio por jurados. No hay otra forma. Y le va a tener que expresar al imputado cuáles son las razones de su condena. Entonces tenemos 8.1, cero ida, conocer cuáles son las garantías que tengo que tener. Ante un veredicto inmotivado hay que sumarle garantías. ¿Cuáles son las garantías que le tengo que sumar al veredicto inmotivado? Conocer las razones de su condena y un recurso amplio en donde se pueda revisar en forma integral el fallo y todas las cuestiones planteadas en el primer juicio. ¿Qué condiciones necesito yo para poder hacer esto? Primero, que las garantías, como exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que las garantías de los tratados internacionales sean aplicadas en el juicio por jurado. No tengo otras garantías, tengo las mismas garantías. Es cuestión de los legisladores o de la jurisprudencia ver de qué manera, con un juicio por jurados, me van a otorgar estas garantías. Y la segunda es que esta garantía se puede otorgar en cualquier momento del proceso. No necesariamente me tiene que decir el juez de la primera instancia cuáles son las razones de la condena. Yo a lo mejor acepto las razones de mi condena y no recurro. Queda firme la sentencia con el veredicto del jurado. Bueno, después tiene la sentencia de determinación de la pena, etcétera, etcétera. Pero digo, no recurro, entonces me satisfizo el juicio y acepto mi condena. Pero si yo recurro, tengo derecho a que el tribunal me diga cuáles son las razones de mi condena. Porque antes de eso yo no tengo esa información. No tengo información sobre cuáles fueron las razones de mi condena porque ni las instrucciones me las pudieron decir, porque si me las dijeron, estuvieron instruyendo y orientando al jurado para que me condene. No tengo cuestiones y el alegato del fiscal que valoró la prueba no respondió, porque yo tengo la última palabra como imputado, no respondió a mis planteos. El único que me puede responder, como el jurado no lo puede hacer, es el Tribunal del Recurso. Y esta garantía no se exige que sea por el juez de primera instancia, se exige que sea a lo largo de todo el proceso. Como dijo el Tribunal Europeo en Saldus y en Tasquet.
El debido proceso se aprecia sobre la base del procedimiento en su conjunto y en el contexto específico del sistema considerado. Es decir, si yo voy a un juicio por jurados, debo saber que el único que me va a decir las razones de mi condena, si yo digo que no las comprendí y yo las exijo que sean explícitas, es el Tribunal del Recurso. Pero el Tribunal del Recurso lo tiene que hacer. No me puede decir, miren, no me pareció arbitrario, había bastante prueba. No, me tiene que responder al planteo. Bien, ¿cómo es esto? Un juicio de mérito, un segundo juicio de mérito. ¿Sí? Que es un poco lo que dice en Canales la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia dice, es perfectamente posible cuestionar una resolución de un jurado en base a la incongruencia entre los precedentes, afirmaciones y pruebas, y la conclusión, culpabilidad e inocencia. Ese juicio de congruencia es lo mismo que un segundo juicio de mérito, porque yo cómo establezco la congruencia entre afirmaciones y pruebas y veredicto de culpabilidad, estableciendo que hay racionalidad entre una y otra, y ese juicio de racionalidad es justamente un juicio de mérito sobre lo que ocurrió en el juicio por jurados. Bien, y para concluir, lo que no debemos hacer, me parece a mí, es comprar problemas ajenos. Tasquet es un problema que tenía la casación francesa y belga. Es decir, amplían las cuestiones porque ellos tienen un recurso muy restringido, que es solo sobre cuestiones de derecho. No es nuestro caso. Nuestra casación es de hecho y derecho, porque es un recurso ordinario. Extraordinarios son sus integrantes quizás, pero el recurso es ordinario porque tiene que revisar todo, el hecho y el derecho, porque es una revisión amplia e integral de la sentencia. Y tampoco tenemos por qué hacernos cargo de los problemas que tiene el mundo anglosajón. Las formas de revisión de Lleves Viñares, Jackson, Cavazos, no, donde los jueces técnicos del recurso no sustituyen al jurado y tener mucho... No, acá no estamos hablando de sustituir o no al jurado. Acá lo que estamos hablando es el derecho al recurso y de la motivación y del doble conforme. Tiene que haber alguien que diga que ese primer veredicto fue conforme, una racionalidad que yo reviso y hago una valoración de la prueba expresa donde le doy al imputado las razones de su condena. Es eso. No tenemos los problemas, ninguno de los problemas, ni del continental europeo en el sistema francés, ni del anglosajón. Porque no tenemos todo ese bagaje en donde el jurado no puede ser suplido por los jueces técnicos. Acá no es que se supla al jurado por el juez técnico. Acá el juez técnico tiene que dar el doble conforme, y si dice que no, se cae el fallo. Listo. Lo que hay que hacer es solucionar nuestros problemas. Los defectos de la motivación se solucionan con un recurso amplio y con que el tribunal responda a la defensa. ¿Esto está ocurriendo? Sí, en muchos fallos en realidad está ocurriendo. Tanto en la casación de la provincia de Buenos Aires como en la de Neuquén, terminan viendo las filmaciones cuando hay un agravio de ese tipo, cuando hay un agravio sobre la determinación de la pena, valoran la prueba y establecen si era razonable o no, dando los fundamentos de la condena. En realidad, es simple, es establecer, miren, no me traigan problemas de afuera, acá tenemos un recurso amplio, y ese recurso amplio es instrumento de la motivación. Pero eso sí, el tribunal tiene la obligación de motivar. Porque es muy común que los tribunales no quieran sumergirse en los hechos. Porque sumergirse en los hechos es muy complejo. Es mucho más fácil la aplicación del derecho. Casi todos los tribunales de casación quisieron retroceder de la revisión de los hechos, porque lo que querían ellos era hacer un tribunal de derecho, como la casación histórica, es decir, si fue bien o no aplicado el derecho en el caso. Pero esto, que es un trabajo bastante más fácil, en donde si uno tiene 4 o 5 tomos de comentaristas del derecho, lo resuelve, elige cuál es el autor que le gusta y resuelve el caso, cuando es la aplicación de la revisión de la valoración probatoria es mucho más complejo, porque cada caso es un mundo, porque nunca se repite la misma ecuación de prueba, ni los argumentos que surgen como indicios de esa prueba para afirmar
una condena, es decir, para obtener certeza. En esos casos hay que meterse dentro del juicio, ver toda la prueba producida y establecer si esa prueba es suficiente para construir los indicios. Es un tema muy complejo, muy complejo. Ningún tribunal le gusta, pero yo creo que tienen la obligación de hacerlo, porque así es nuestro sistema. Hay que darle los motivos de la condena al imputado y hay que dar un recurso amplio en donde yo pueda expresarle esos motivos al imputado. Bueno, gracias, un poco largo. Acá termino. Me parece que Carolina tiene un problema con la máquina. Quedó tildada. Invitamos entonces a los participantes a formular sus preguntas. Ahí hay una formulada que hice yo personalmente, que está en el chat. Y bueno, ya que estoy con el micrófono abierto, se la planteo, doctor. Frente a lo que comentó al inicio de la exposición, vinculado a que el único agravio de la defensa frente a un recurso inmotivado sería el de la irracionalidad de ese veredicto, quería saber si es posible que frente a las instrucciones que diera el juez, que de alguna manera son pactadas entre el fiscal y el defensor, y por otro lado, las cuestiones que el jurado debe resolver, no habilitaría, en el caso de una condena, que la defensa tuviera un recurso que pudiera exceder el planteo de la irracionalidad. No, yo creo todo lo contrario, que no se le puede imponer solamente o sea, el recurso no puede estar restringido a cuestiones de irracionalidad, como sí ocurre en el mundo anglosajón. Nosotros tenemos la obligación de tener un recurso amplio. Primero porque es una obligación que nos viene de los tratados internacionales. Nosotros nos dice que debe ser sin formalidades, amplio, que sea una revisión integral de todas las cuestiones planteadas en la primera instancia, es decir, hecho y derecho. Primera cuestión. Y segunda cuestión, que la única forma que el imputado sepa los motivos de su condena, las razones de su condena, es que un tribunal de recurso le diga explícitamente por qué razones es condenado, porque el veredicto no lo dice. El veredicto le dice, está condenado. ¿Por qué? Y porque ganó el fiscal. Bueno, pero yo hice una cantidad de planteos en donde quise demostrar que lo que dijo el fiscal estuvo mal. ¿Y a mí quién me responde eso? Bueno, nadie, suponete las respuestas. ¿Sí? No. Nosotros tenemos un recurso amplio y en el recurso amplio van a tener que encontrarse las respuestas a ese planteo que hace la defensa. Si no, o nos falta motivación o nos falta recurso amplio. ¿Sí? No pueden decir solamente hago un juicio sobre la racionalidad. Yo creo que es erróneo eso, es erróneo. Gracias. María Baquedano, más que una pregunta, hace una reflexión. Perdón. Se sostiene excelente, coincido con la posición del doctor Herr, de lo contrario había dos estándares distintos de revisión del fallo. Agustín Echeverría, la revisión amplia por parte del tribunal revisor para poder dar motivos y fundamentos tendría que pasar para ver necesariamente los videos del juicio, es decir, tendría que ver, el tribunal revisor debería ver la totalidad del juicio tal como ocurre en el juicio por jurados, que se graba la totalidad del desarrollo del juicio. No necesariamente. Eso es algo que lo tiene que plantear explícitamente el recurso. El recurso tiene que decir qué fue lo que se hizo mal o qué parte es la que no funciona para que haya una condena. A lo mejor sí tiene que ver todo el juicio, a lo mejor sí es un juicio de mérito completo, a lo mejor no es un juicio de mérito completo, es simplemente el imputado estableció, miren,
el imputado es inimputable porque estaba loco, entonces lo único que tiene que hacer es verificar qué pasó en las pericias y en la prueba que hace a la inimputabilidad, pero no sobre la autoría del hecho, porque eso ya no tendría sentido. Sería aquella cuestión que hace al agravio, al planteo que realiza la defensa. Y la defensa tendría que ocuparse de decir, miren, ustedes tienen que ver la filmación en el minuto tal, en el minuto tal, en el minuto tal. De todas maneras, aunque no haga esto la defensa con esa exactitud, igual hay una obligación de parte del tribunal de verificar esto, ¿no? Si hay un planteo que se entienda por el fallo Casal nuestro, si el planteo es comprensible, defectos de motivación pueden determinar dos cuestiones: o aparto al defensor para que haya otro defensor porque esa defensa fue ineficaz, o ingreso y trato de revisar de la mejor manera el planteo que le entendí, aunque no fue bien expresado por parte del recurrente, ¿no? No podría rechazar. Bueno, no te entiendo, te rechazo, ¿sí? Porque hubo o una defensa ineficaz o la obligación del tribunal de ingresar de todos modos porque el planteo se entendió. Muy bien, no veo más preguntas, entonces damos por finalizada esta reunión, agradeciendo. ¿Puedo hacer una pregunta, Rodrigo? Sí, Adrián, adelante. ¿Qué tal, doctor Gerber? ¿Qué tal? Bueno, más allá de la opinión personal del juicio por jurado, que no viene, creo, al caso hablar sobre eso, lo que yo veo en esta tensión que usted marca entre el veredicto inmotivado y necesidad de un recurso amplio para cumplir con la manda del derecho a ser oído y de poder dar respuesta al imputado, es que a diferencia de los juicios comunes, en donde se analiza, el juez está obligado a dar sus fundamentos, a responder las cuestiones esenciales que plantea la defensa, y luego sobre eso se estructura el recurso, y la casación entra a analizar no solamente si hubo arbitrariedad en el fallo, sino también las cuestiones que pudo haber dejado de contestar y que fueron esenciales. Lo que yo veo en este caso es que la casación termina supliendo, se me ocurre esta palabra, justamente a lo que los jueces, el jurado, no hizo, que fue dar ninguna motivación. O sea, yo soy juez y escribo, y la casación sobre eso dice: este tipo se equivoca, es un burro, omite, es arbitrario. Lo que va a hacer casación frente al recurso de un jurado es ver, como usted dijo, cuestiones que creo yo que deben ser groseras para poder determinar si hubo arbitrariedad o desechó la palabra del imputado o desechó una defensa bien hecha, pero nunca va a poder saber ese justamente fundamento porque fue motivado, o sea, nunca va a poder entrar en la cabeza del jurado. Yo creo que esto no tiene resolución. Siempre me parece forzado pensar que porque el jurado es, no sé, el enviado de Dios en la tierra, es suficiente con eso, es una cuestión de creencia y punto, y nadie puede ir contra eso, como también parece forzado que la casación busque argumentos que vaya a saber si fueron los argumentos que en la deliberación pusieron sobre la mesa los jurados. Es una pregunta, no sé si tiene alguna respuesta. Sí, no, perfecto, me parece es una pregunta muy pertinente la pregunta. Hay dos modelos de recurso, como venía diciendo. Un modelo de recurso es cuando uno analiza la legitimidad de los fundamentos que dio el juez de primera instancia. Entonces, como usted dice, un juez de primera instancia me dice cuáles son las razones de la condena, viene la casación y dice sus razones son erróneas, le revoco el fallo. ¿Sí? Ahora bien, ese no es el único modelo de recurso. Nuestra garantía es de doble conforme. Quiere decir que hay que dar dos tribunales diferentes, tienen que estar conformes en base a la misma prueba con ese veredicto. No en base a un reenvío para un nuevo plenario, sino por el plenario ocurrido se produce una prueba y dos tribunales tienen que estar de acuerdo para condenar con esa prueba. Entonces, un primer tribunal no da respuestas y dice, mire, somos 12 personas. ¿Elegidas por quién? Por ustedes que fueron partes. Las partes del proceso me eligieron a mí, por lo menos no me recusaron. Yo vine por sorteo, soy ciudadano, no me recusaron.
hicieron sus alegatos, les pareció que yo era el juez pertinente, y le digo, por voto, usted está condenado. Y yo digo, no, 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 yo quiero un doble conforme. Y voy a ir al recurso, voy al recurso, voy al Tribunal Superior, mediante el recurso, y ahí voy a tener un segundo juicio de mérito. Si hay doble conforme, es decir, si el tribunal del recurso me dice, sí, no, estoy conforme, y me da las explicaciones de por qué, entonces yo tengo recurso amplio, doble conforme, con motivación. Ahora hay otro temita, que es, pero yo no me pude defender de esos motivos, ¿sí? Porque a mí no me dieron motivos para yo refutarlos. Recién recibo los motivos en la última instancia. Entonces, ¿yo cómo me defiendo de esos motivos que me los inventó la casación? Bueno, pero contra eso no hay defensa ahora tampoco. Porque la casación, cuando revisa un fallo, le puede decir al imputado, miren, los motivos no estaban bien los del juez, tiene razón, pero con esa prueba yo le invento otros motivos, que son buenísimos, y ya tiene doble conforme. ¿Sí? Usted ahí le queda solamente el recurso por arbitrariedad ante la Corte, tanto en este modelo de doble revisión de mérito, como en el modelo de juicio de legitimidad sobre los fundamentos del juez de primera instancia. Entonces no hay diferencia relevante. ¿Sí? No sé, podemos debatirlo, yo estoy abierto al debate. Sí, sí, no, está claro y entiendo la función de la garantía y que tiene que cumplirse de alguna forma y esta seguramente sea la única. Pero lo que yo digo es que en definitiva nunca vamos a conocer, justamente porque es inmotivado, qué pensó, qué deliberó y por qué llegó a la conclusión a la que llegó el jurado, y entonces estructurar a partir de eso y un análisis de un tribunal superior siempre tiene esta falencia, digamos, este diálogo de sordos entre un jurado que nunca dijo nada de por qué llegó a eso y sobre eso una revisión. Pero bueno, creo que no sé, yo no alcanzo a ver cómo podría eso mejorarse si no es con un veredicto motivado, obviamente, como usted dio los ejemplos en el continente europeo, obviamente. Sí, pero no sé por qué, a ver, ¿cuál sería el interés para conocer los motivos del juicio de primera instancia si después yo entendería esto si el tribunal de segunda instancia no me podría dar otros motivos? Entonces yo tengo los motivos de primera instancia y el de segunda instancia solamente me puede dar esos motivos. Y si el de primera instancia me dio mal los motivos, hay que revocar el fallo. Porque yo no puedo dar nuevos motivos, ¿sí? Como tribunal superior. Pero si yo como tribunal superior puedo dar nuevos motivos, lo único que tiene importancia son los motivos del último tribunal. Los del primero no, porque yo los puedo refutar como tribunal superior. Le puedo decir, no, usted no está condenado por lo que dijo él, está condenado por lo que digo yo. Entonces, ¿para qué me voy a poner a investigar cuáles son los motivos del jurado? El jurado es una cuestión de legitimidad. Son 12 personas que se pusieron de acuerdo. Después, si yo quiero conocer los motivos, me los va a dar el tribunal del recurso. Y me tiene que contestar lo que yo planteé. Si no me contesta, ahí tengo recurso extraordinario, porque hay arbitrariedad si no me contesta. O si el argumento es falaz. Pero el único importante siempre es el segundo tribunal. Porque me puede cambiar los motivos. Si no me los pudiera cambiar, estoy de acuerdo con usted. Claro, claro. Está bien, sí, yo tal vez me sitúo en los motivos que están estrechamente vinculados, por supuesto, con la inmediatez de los jueces, ya sea legos o no, que tuvieron a juzgamiento el caso, y creo que la casación, digamos, nunca va a tener esa inmediatez, pero bueno, sí, si hablamos de que podría entrar otros motivos, como usted dice, ahí estaría saldada la cuestión, obviamente. Sí, sí. Gracias, doctor. No, gracias a usted. Una pregunta interesante. Creo que Carolina está habilitada ahora para el micrófono, así que te cedo la palabra, Caro. Sí, bueno, gracias. Gracias, Gustavo. Está cerrado el micrófono. Se te cierra el micrófono enseguida.
no te dejan expresar. Sí, se lo estamos habilitando acá. Ahí estás, no, ahí estás habilitado otra vez, Caro. Ahí Pero no. volvés, no, no sé qué problema hay. Bueno, hay muchísimos agradecimientos y reconocimientos por la claridad de la exposición. Damos entonces por finalizada la charla y un agradecimiento enorme al doctor Gustavo Herrell por su... Hay un nuevo mensaje. También son de agradecimientos. Así que muchas gracias, doctor Herrell, por haberse dado el tiempo de estar en esta asociación y haber tenido nosotros el honor de poder escucharlo en una exposición tan clara en un tema, vuelvo a repetir, que es un tema álgido y que nos da respuestas para seguir avanzando en nuestro trabajo diario. Bueno. Muchísimas gracias por su participación y gracias por la participación de todos los asistentes. Sí, sí, gracias a los asistentes porque a esta hora y ya cansados tuvieron la paciencia de escuchar. No, fue realmente un gusto y lo han expresado a través de sus mensajes. Les agradecemos Bueno, muchas gracias, muchísimo muchas y gracias. damos por finalizada la jornada. Gracias. Gracias.